Hola de nuevo, vamos a comenzar un video tutorial en el que vamos a ver qué diferencias existen en la configuración de entradas y salidas virtuales para las simulaciones que se realizan en Robot Studio. Todos los que habéis visto el video tutorial que tengo en relación a esto en mi canal de YouTube, habéis podido comprobar que la configuración que allí se propone está basada en la versión de Robot Studio 5.61. Sin embargo, si utilizáis la última versión al día de hoy que ABB ha sacado al mercado en relación a Robot Studio, vais a poder comprobar que existen bastantes diferencias con respecto a la versión anterior para la configuración de las entradas y salidas virtuales. Es decir, esas entradas y salidas que vamos a utilizar en la simulación de nuestras estaciones, no en la puesta en marcha de robots físicos que tienen un determinado dispositivo insertado en la controladora para comunicarse con el entorno del robot. Eso prácticamente es lo mismo, no ha habido demasiadas diferencias, pero respecto a lo que es la simulación, es decir, la virtualización de entradas y salidas, sí que ha cambiado bastante con respecto a la versión anterior. En el video tutorial en el que se mostraba cómo se configuraban y cómo se utilizaban las entradas y salidas de Robot Studio 5, os enseñaba una imagen parecida a esta que tenemos en pantalla, en la que veíamos que teníamos que configurar una unidad o unit que iba a tener una serie de entradas y una serie de salidas. Esa unidad, fuera física o virtual, había que definirla para diferenciarla de otras unidades que pudiéramos disponer en nuestro sistema. En el caso de que necesitáramos entradas y salidas de tipo virtual para realizar simulaciones con Robot Studio, definíamos una unidad que era de tipo virtual y una vez que teníamos esa unidad añadíamos tanto entradas como salidas. Si lo que queríamos hacer era configurar una unidad que va a estar insertada en el controlador, en este caso IRC5 de nuestro robot, pues también teníamos que crear una unidad, pero que en este caso era la unidad física, donde íbamos a definir también una serie de entradas y una serie de salidas que se van a comunicar con el entorno del robot y que vamos a procesar mediante el código RAPI. ¿Qué ha ocurrido en la versión 6? En la versión 6 el concepto de unidad ha desaparecido, ya simplemente se llama device, por lo tanto cada vez que nosotros insertemos un dispositivo en nuestra controladora y lo elegiremos en el entorno de Robot Studio en el momento que corresponda. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido con las señales virtuales? A partir de esta versión entiendo que ABB ha querido omitir lo que es una unidad virtual porque en realidad si estamos haciendo simulaciones está todo relacionado con la virtualización de este tipo de procesos. Si la unidad es física, simplemente se la denomina device, y si, sin embargo, la unidad, esa unidad que creábamos anteriormente en la versión 5, no existe, porque es una unidad virtual, simplemente se omite y se crean las entradas y salidas, pero sin necesidad de disponer de una unidad o dispositivo para las entradas y salidas virtuales y, por lo tanto, al ser virtuales, no es necesario realizar el mapeo que era obligatorio hacer en versiones anteriores. Es decir, que tanto las entradas y salidas que corresponden a la simulación simplemente van a tener un nombre y no van a tener un direccionamiento, cosa que no ocurre, por supuesto, con las entradas y salidas de un dispositivo físico que va a estar insertado o que va a estar comunicado en la controladora IRC5. En estos casos sí que será necesario definir el dispositivo y además realizar el direccionamiento o mapping de dichas entradas y salidas. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es configurar estas entradas y salidas virtuales en la versión 6 de RobotWare. Y si nosotros estamos trabajando en Robot Studio y ya tenemos creado un robot con su herramienta, al crear el sistema de robot lo vamos a hacer mediante el método de diseño. Si tenemos instalado el RobotWare 5 y el RobotWare 6 en el mismo equipo, nos va a permitir crear nuestro sistema virtual para un determinado sistema operativo que luego colocaremos en la controladora real. Por ejemplo, si la controladora física que disponemos dispone del RobotWare 5, pues no quedará más remedio que diseñar nuestra controladora virtual basada en este sistema operativo, ya que el RobotWare 6 no lo aceptará la controladora en la que vamos a volcar nuestro programa. Por lo tanto, si lo que tenemos que hacer es trabajar con este RobotWare 5, las entradas y salidas, tanto virtuales como reales, se configuran exactamente igual a como se ha explicado en el videotutorial al que hago referencia. En ese videotutorial se muestra cómo utilizar las entradas y salidas virtuales y reales y
cómo utilizarlos en los programas. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es crear un programa para una controladora que tiene el RoboWare 6, tenemos que crear aquí el sistema en el que vamos a basar nuestra virtualización. Con este sistema han cambiado algunas cosas relacionadas con las entradas y salidas. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el RoboWare 6 y quiero configurar entradas y salidas físicas, es decir, entradas y salidas reales que va a tener la controladora, lo haría exactamente igual a como se plantea en el videotutorial relacionado con las entradas y salidas destinadas al RoboWare 5. La única diferencia es que en lugar de denominar a las unidades unit, en RoboWare 6 se le llama device, es decir, dispositivo. Sin embargo, si yo lo que quiero hacer es configurar entradas y salidas en RoboWare 6 para simplemente simular mis estaciones virtuales, esa configuración ha cambiado bastante con respecto a RoboWare 5. A mi modo de ver, se ha simplificado bastante y ya no es necesario crear ninguna unidad ni ningún device, simplemente se crean las variables, se le da un nombre y se comienzan a utilizar. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues aquí ya tengo mi estación virtual con 3 trayectorias. Lo que voy a hacer ahora es crear 3 entradas digitales virtuales y una salida digital también de tipo virtual. Para ello me voy a la pestaña controlador, editor de configuración, IO System, y vemos que aquí ya no aparece, con respecto a la versión anterior de RoboWare, el concepto de unit o de unidad. Simplemente aparecen las señales. Selecciono la opción Signal y lo que voy a hacer es crear una señal. Doy al botón derecho del ratón, le digo nuevo Signal, me aparece el cuadro de configuración de señales, le voy a poner un nombre, le voy a decir entrada digital 1, le voy a decir que es digital input, y como no tengo que asignarlo a ningún device porque es una entrada virtual y en la versión nueva ya no es necesario decir que estamos trabajando con una unidad virtual, ya que todo lo que no es real es virtual, por lo tanto este campo lo dejo vacío. Si esta señal estuviera destinada a un equipo físico, aquí sí que tendría que elegir o seleccionar el dispositivo de la tarjeta de entradas y salidas que comunica la controladora con el entorno del robot. Pero como no es el caso, simplemente lo dejo así. Acepto. Como esta entrada digital se acaba de crear, me está avisando aquí que para que se pueda utilizar en el controlador virtual es necesario reiniciar el sistema. De momento no lo voy a hacer porque voy a crear todas las entradas y salidas de un tirón y luego lo que voy a hacer es reiniciar el sistema para que sean reconocidas por el lenguaje RAPID y así poder utilizarlas. Voy a aceptar y ya se ha creado mi señal digital. Vamos a crear una nueva señal digital. Para ello puedo proceder de la misma forma que acabo de explicar o puedo copiar esta señal digital que es del mismo tipo a la que voy a generar. Puedo copiar este modelo y basarme en él para crear todas las entradas digitales que necesite basadas en entradas de tipo virtual. Para ello le doy a copiar, me aparece el mismo cuadro de diálogo, simplemente le cambio el nombre, le voy a decir que es la entrada digital 2, acepto. Ya tengo creada 2 entradas digitales, las vemos aquí, vuelvo a seleccionar una de ellas, le digo botón derecho, copiar señal, le cambio simplemente el número, digo que es la entrada digital 3, acepto, me vuelvo a avisar de que tengo que reiniciar el sistema, de momento no lo hacemos, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una salida de tipo digital. Para ello pulso el botón derecho, digo nueva señal, le digo aquí que va a ser salida digital 1. Tengo que elegir el tipo, que en este caso es digital output. No tengo que configurar nada más. Vemos que igual que las entradas no hay que darle ningún nombre a la unidad, al dispositivo, tampoco hay que realizar mapeo, simplemente es el nombre. Acepto, vuelvo a avisar que es necesario reiniciar el controlador. Acepto, y si ya no quiero crear más entradas y salidas virtuales, es decir, entradas y salidas propias para crear la simulación, pues lo que hago es que reinicio el sistema. La controladora se está reiniciando y vemos aquí todos los pasos que está dando. Cuando vuelva a estar de color verde, la controladora virtual estará de nuevo disponible para comenzar a procesar señales.
Bueno, pues ya está inicializada la controladora y ya supuestamente las entradas y salidas que acabo de generar serán reconocidas por el sistema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un panel de entradas y salidas personalizado para poderlas utilizar en nuestros programas. Para ello voy al modo simulación, le digo simulador de entradas y salidas, vemos que aquí aparecen todas las entradas y salidas que tiene el sistema, las del panel, las del drive, y lo que tenemos que hacer es pues solamente poner las entradas y salidas que acabo de crear. Para ello me voy aquí al filtro, elijo lista de usuarios, voy a editar una lista, me aparece este cuadro de diálogo donde aparece en el campo de la derecha todas las señales disponibles en el sistema. Lo primero que tengo que hacer es crear una nueva lista. Le voy a crear una lista, por ejemplo, voy a decir mis señales. Ya tengo la lista creada. Si la selecciono, lo que voy a hacer ahora es agregar a esta lista aquellas señales que voy a estar utilizando continuamente. Las busco dentro de este menú de señales que aparece aquí y veo que aparece entrada digital 1, la selecciono, entrada digital 2, entrada digital 3 y vamos a buscar la salida digital 1. Vemos que también aquí hay otra salida digital denominada piloto que había creado previamente y que también la podría seleccionar, pero bueno, vamos a dejarla así y simplemente vamos a utilizar las que acabamos de crear. Las arrastro y ya tengo un grupo de señales personalizadas agregadas a una lista también personalizada que ahora voy a seleccionar para que me aparezcan en la pestaña de señales de simulación y solamente me van a aparecer dichas señales ya que son las únicas con las que quiero interactuar a través del lenguaje Rapid. Voy a aceptar y vemos aquí que efectivamente están todas las señales. Tengo las señales de entrada y la única señal de salida que era la salida digital 1. Si yo quiero añadir alguna señal nueva, como esa señal piloto que veíamos que había creado previamente a este grupo de señales, pues le doy a editar lista, la localizo, la arrastro, acepto y vemos que también me aparece la señal piloto. Por lo tanto, ahora mismo tengo 3 entradas y 2 salidas digitales. Bien, estas entradas y salidas digitales ya se pueden utilizar en el lenguaje Rapid. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, simplemente para ver que funciona. Vamos a ir al árbol de trayectorias y puntos. Vamos a crear una acción que dependa del estado de una de estas señales de entradas digitales. Aquí mismo en el procedimiento main, lo que voy a hacer es que voy a darle a botón derecho y le voy a decir que voy a insertar una instrucción de acción. Voy a seleccionar la opción Wait Digital Input y aquí voy a elegir la señal. Por ejemplo, voy a elegir la entrada digital 1. Quiero que cuando el valor sea 1, que deje de esperar. Creo la instrucción, cierro y ya la veo aquí. Sincronizo con la controladora virtual. Voy a la pestaña simulación, configuro la simulación, le voy a decir que sea un ciclo continuo y que el puntero del programa esté en el procedimiento main. Cierro esta ventana, le doy a reproducir, el programa está en funcionamiento, está en ejecución, pero vemos que el robot está parado. Ahora, cuando accione la entrada digital 1, el programa comienza su ejecución. Como hemos dicho que la ejecución del programa es ciclo continuo, lo que ha hecho el robot es que se ha parado en la última trayectoria que tenía configurada, en el pad 20, y si lo que queremos es que continúe ejecutando el programa, tendremos que volver a accionar la entrada digital 1. Bueno, pues esta es la forma de configurar las entradas y salidas virtuales para poder hacer simulaciones en el entorno de Robot Studio. Si queréis profundizar más sobre cómo utilizar las entradas y salidas digitales en el lenguaje Rapid, en mi canal tengo un video tutorial en el que explico cómo hacerlo.